Doña Natalia Gutiérrez, buenos días. Hola Julio, buenos días. Un saludo muy especial a todos y a la mesa de trabajo. Para usted, ¿este es un decreto expropiatorio cuando se le exige a las generadoras no solo un impuesto extraordinario, sino también, no solamente sobre las utilidades, sino darle aire el 12% de la energía que producen? ¿Aquí hay expropiación? Pues es que además, Julio, se le está pidiendo un aporte en especie a las empresas sin reconocerle el valor de esa energía y la generación de esa energía. Entonces, nosotros estamos profundamente preocupados por la expedición de este decreto en el marco de la emergencia, ¿sí? Porque vemos que no tiene justificación jurídica y genera una incertidumbre terrible para las decisiones que tiene que tomar este sector en el muy corto plazo, y le voy a poner dos ejemplos. El primero, se viene la subasta de cargo por confiabilidad, y el segundo, el proceso de contratación que anunció el Ministerio de Largo Plazo de Energías Renovables No Convencionales. Nosotros tenemos que hacer inversiones entre 10 y 13 billones de pesos durante los próximos años para poder atender la demanda como está creciendo. Y lo que más nos preocupa es que nosotros somos los que hemos puesto la plata. Nosotros no necesitamos presupuesto general de la nación. Nosotros corremos todo el riesgo para hacer esas inversiones, pero a puertas de una subasta, con este cambio de reglas de juego, pues las empresas pues van a revisar sus decisiones de inversión, y seguramente los bancos también van a revisar sus decisiones de financiación. Y yo quiero recordar también que ya Colombia está en este momento, por datos de XM, que es el operador del mercado, en riesgos de escasez de energía en firme. Sí. Para el 2027 ya podemos estar en menos 3.5% de déficit. Doctora Natalia, le tengo una pregunta concreta para una respuesta concreta. ¿Esto que usted nos está comentando puede representar la quiebra del sector? Pues realmente lo que pasa es que lo que sí puede generar es riesgo sistémico del sector, ¿sí? Nosotros entendemos la coyuntura de aire, pero la coyuntura de la costa Caribe no es un hecho súbito, no es un hecho imprevisible, ¿sí? El mismo decreto lo está admitiendo, pero esta medida excepcional y desproporcionada, ¿sí?, lo único que hacen es generarle incertidumbre al sector. Bueno, pues del otro lado están felices con el decreto. Por eso contactamos para hablar con la doctora Natalia al profesor Jaime Lombana, quien es el representante jurídico de AIRE. Profesor Lombana, gracias por estar con nosotros y bienvenido por primera vez a esta 6 AM W de Caracol. Julio, un respetuoso saludo a usted, a sus oyentes y a la doctora Gutiérrez. Doctor Lombana, ella acaba de decir algo y tiene que ver con usted. No hay sustento jurídico. ¿Cuál es su opinión? Julio, cuando la empresa AIRE y los accionistas empezaron a solicitar la extensión de la empresa, el principal argumento que yo demostré es que los generadores venían abusando, y por otro lado el gobierno y la CREC obligaba a techar la tarifa de la energía al usuario. ¿Esto qué significa? Que una empresa como... Estamos teniendo algunos problemas de comunicación con el doctor Lombana, pero entre tanto quiero preguntarle, doctora Natalia, una de las medidas de compensación que se establece en este decreto para ustedes, para las empresas del sector, es que este aporte de energía podría constituir un descuento tributario del 50% sobre el impuesto de la renta. ¿Qué opinión le merece ese incentivo o esa compensación que les están ofreciendo a cambio de la energía que les van a quitar? No, a ver, partamos de la base de que la reforma que se está planteando ahí tiene que ser por ley, ¿sí? No por un decreto. Entonces, nosotros reiteramos que esta medida excepcional, como la está presentando el gobierno, nos parece que genera un nivel de incertidumbre tal que los procesos que se van a abrir en el corto plazo para que las empresas se presenten a subastas, pues seguramente se van a tener que revisar, ¿sí? Ya las medidas puntuales, pues para nosotros son supremamente nocivas, además de ilegales, y el precedente para un sector tan importante como este, que es el sector energético, pues es muy complejo, porque da una señal de que vía decreto se pueden poner impuestos, vía decreto se puede expropiar energía, ¿sí?
y vía decreto un gobierno puede cambiar las reglas de juego que le han garantizado a este país los últimos 30 años no habernos apagado. Entonces, yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener. Doctora Gutiérrez, en medio de todo esto sigue el debate sobre la costa Caribe. Y acá llevamos años y años diciendo que sí, que ya llegó una alternativa, que ahora sí y que ahora sí. ¿Es el tema de la costa Caribe un tema definitivamente sin solución o si hay salida? Pues la verdad es que el tema de la costa Caribe nos tiene que preocupar como país. Nosotros hemos en diferentes momentos llevado propuestas al gobierno nacional, ¿sí? Pero no se puede pretender que el problema de la costa Caribe, que es un problema de atraso en inversiones, un problema de no poder hacer de no recuperar toda la energía que se vende en algunos sectores, ¿sí? Un problema de restricciones además de la red, ¿sí? Se pretenda resolver con otro punto de la cadena, ¿sí? Es como si yo le dijera a los distribuidores y comercializadores del país que porque los generadores no pudimos construir una planta, entonces van a tener que asumir los riesgos de que los generadores, por un bloqueo o por cualquier situación extraordinaria, no pudimos llegar a construir una planta y cumplir con energía y que les vamos a cobrar más por esa energía, ¿sí? Entonces, este sistema está muy bien diseñado, está muy bien pensado hace muchos años. No desconocemos la situación de la costa Caribe, pero esta no es una solución estructural para el problema que tiene realmente la costa. Sí, retomamos la comunicación con el abogado Jaime Lombana y queremos volver a lo que le estábamos preguntando. ¿Hay o no sustento jurídico en esta decisión del gobierno? Gracias. Yo creo que sí, hay todo el sustento jurídico. El decreto llega muy tarde, pero llega. Me parece que el adagio popular de que más tarde vale tarde que nunca es totalmente ajustado en este caso. Decreto, los generadores durante meses, años, han abusado del poder de mercado. Eso yo lo denuncié ante la propia SIC, ante la propia Superintendencia de Industria y Comercio, incluso con estudios de profesores de Stanford, donde se demuestra claramente que los generadores le venden y acuden a la bolsa como una medida de abuso para que ese precio de bolsa, ese precio de adquisición de la energía sea totalmente elevado. Es imposible mantener un sistema eléctrico de seguridad eléctrica en el país donde los distribuidores tienen que comprar a mayor precio la energía y los generadores obteniendo unas ganancias exorbitantes sin ningún tipo de regulación, que es lo que ha sucedido durante años. Yo, por mi parte, creo que el decreto es aceptado. Creo que esto evitará la liquidación de muchos distribuidores. Mire, les doy un dato que es incontrovertible. A Aire, cuando llegan los accionistas de Aire, el primer mes del costo de energía fue de 135.000 millones de pesos. Esa misma energía, la misma energía, 3 años después, valdría 400.000 millones. Esa diferencia iba para los bolsillos de los generadores y por supuesto que el usuario, el ciudadano que paga su servicio de energía, pues tenía que pagar esa diferencia o esa utilidad o ganancia exorbitante que ganaban y han ganado los operadores. De otro lado, debo decir que la CREC obligó a techar la tarifa del usuario, es decir, el distribuidor tenía que comprar energía elevada, pero no podía respetar las reglas de equilibrio de mercado, sino que tenía que vender a un precio regulado. Doctor Lombana, espéreme, que eso que usted acaba de decir de las tarifas, la doctora Gutiérrez seguramente tiene también su versión, pero yo quiero insistir en la pregunta que le hacía Luisa del fundamento jurídico por un asunto que me parece elemental. ¿Cómo puede uno alegar que hay un asunto imprevisible para meterlo dentro de la emergencia económica si Aire tiene un montón de problemas desde hace años? Eso no es imprevisible, eso se sabe hace mucho rato. Mire, cuando Aire solicitó la intervención, la empresa era totalmente viable. Se solicita la intervención precisamente por la confrontación y la imposibilidad de regular a los generadores. Eso, la intervención, pues
Claro, no es de la órbita funcional de la intervención la regulación a los generadores. Yo aplaudo el decreto, creo que el decreto lo que hace es cobrarle el 2.5 de las utilidades de los generadores del año pasado y el 12% de lo que se transa para la bolsa en las empresas ya intervenidas. A mí me parece totalmente sensato el decreto. Parece que claro que hay que vigilar los hechos de corrupción, los sobrecostos que se dan en las empresas y especialmente en las intervenciones, pero nadie, en mi sentir, lo digo con objetividad, el decreto del gobierno es abiertamente positiva y es la manifestación de que encontraron que numéricamente las ganancias de los generadores son multimillonarias a costo de unas empresas distribuidores como Aire, que tuvo que precisamente reconocer esa imposibilidad económica básica. Usted no puede comprar un producto a mayor valor de lo que lo vende porque cualquier empresa estaría destinada a la quiebra. Y el otro efecto, me parece, este impuesto, pues lejos de ser expropiatorio, me parece a mí que es compensatorio. Lo que está es distribuyendo esas utilidades multimillonarias. ¿Cuántas compañías están intervenidas hoy? Yo entiendo, Julio, que solamente hay una, a pesar de que el decreto dice que las empresas intervenidas, básicamente esto tiene nombre propio, a pesar de que el decreto no lo dice, y el nombre propio es el de Aire. Aire. Juan Diego, ¿y usted pagando el problema? Sí. ¿Usted pagando el problema de Aire? Yo pagando el problema de Aire, pues eso es lo que le quería preguntar a la doctora Natalia. Hoy, cualquiera que no viva en el Caribe colombiano, sino en el centro del país o en otro lugar, doctora Natalia, ¿tendría que pagar el lío de Aire luego de este decreto o no? ¿Eso le va a meter la mano en el bolsillo al resto de los colombianos para pagar algo en lo que nada tenemos que ver? Pues a ver, definitivamente esto es un decreto, sí, que genera, digamos, una incertidumbre entre todas las empresas generadoras del país, y estoy hablando de hidráulicas, de térmicas, de solares, de eólicas, sí, en el que pues definitivamente vamos a ver una presión frente al aumento pues de todos sus costos de operación, esto sumado a todas las medidas que ha tomado el gobierno en el decreto anterior, el tema del salario mínimo, el tema de más medidas impositivas. Entonces, pues eventualmente en el mediano o largo plazo, pues se puede ver algún tipo de afectación en la tarifa de todo el país, pero adicionalmente el problema que más nos preocupa, que lo hemos venido advirtiendo durante los 2 últimos años, es que Colombia ya está en déficit de energía en firme, ¿sí? El problema no va a ser de tarifas, sino de disponibilidad de energía. Entonces, a ver, yo respeto las opiniones individuales, pero para nosotros el decreto tributario expedido bajo una emergencia que es inexistente, carece de sustento jurídico y no cumple los requisitos constitucionales para ser expedido. Pero además resulta bastante inapropiado, de verdad, estigmatizar a los generadores, ¿sí? El mercado opera bajo reglas reguladas y supervisadas por el Estado. Y ha sido precisamente la inversión de este sector la que nos ha permitido estar prendidos los últimos 30 años. Doctor Lombana, ¿usted no cree que de cierta forma aquí se está abusando de esa emergencia económica para lanzarle un salvavidas a una única empresa, como nos explicaba Espinosa, empresa que además tiene múltiples quejas por el mal servicio que les presta a los usuarios? ¿Usted no cree que están aquí de pronto abusando en el gobierno, metiendo en la emergencia económica un tema que al final beneficia a una única empresa? Mire, a mí me parece importante hacer varias precisiones. No es cierto que la única intervenida sea Aire, eso es una imprecisión garrafal. Son muchas las empresas intervenidas en esta materia. Segundo, yo les quiero decir datos. Desde el año 2019, la misión de transformación del BID, liderada por gente que sabe del tema, unos estudiosos académicos, concluyó desde el año 2019 que, claro, uno de los problemas estructurales pero sensible es precisamente el tema del abuso de los generadores en el precio de la energía. Las utilidades de los generadores año tras año superan los 10 billones de pesos. Ahí está el problema estructural de estos mercados. Entonces es inequitativo para las empresas como Aire antes de la intervención. Yo también debo decir, la intervención ha sido un desastre y ha profundizado la crisis, pero el aspecto neutral original que genera la crisis
pues es precisamente ese abuso de poder de los generadores. Esta circunstancia se refleja en este dato. Vea usted que cuando intervinieron aire se debían 441 millones, ¿cierto? Hoy día, es decir, hoy día la deuda ha intervenido y ha caído el recaudo. Claro, eso no se le puede trasladar a los generadores, pero esas utilidades y esas ganancias exorbitantes de los generadores durante años, a mí me parece sensato, plausible. Vuelvo y digo, el decreto no es la solución, pero el decreto sí compensa años y años de miles de millones de utilidades de los generadores que no pasan de un número menor. Entiendo que son solo 5 generadores los que manejan el 75% de la generación en Colombia. Vean ustedes que es un mercado casi que monopolístico. Es un mercado... Sí, pero doctor Lombana, quiero hacerle una pregunta concreta a la presidenta de Acolgen, porque es que sin duda algo que llama muchísimo la atención en esto es que con este decreto a los generadores les están obligando a pagar su propia deuda. ¿Esto es así? ¿Ustedes ven que tienen que pagar ustedes mismos lo que a ustedes les deben? A ver, yo quiero hacer como varias claridades. Como les digo, yo no voy a entrar en un contrapunteo con el doctor Lombana. Cada uno tiene sus opiniones individuales, pero primero los generadores no especulan ni actuamos por fuera de las reglas de mercado. Según la ley, este es un mercado en libre competencia y operamos bajo un marco regulatorio estricto y con supervisión del Estado, ¿sí? Ahora bien, sí, los generadores de energía en Colombia y en el mundo, ¿sí? Seguramente tenemos utilidades de billones de pesos, pero es que hacemos inversiones de billones de pesos. Yo les recuerdo el número. Colombia, en este momento tenemos que hacer inversiones entre 10 y 13 billones de pesos anuales para poder atender la demanda como viene creciendo, ¿sí? Y son solo los jugadores que tienen ese capital y que tienen ese aliento de largo plazo que pueden aguantar hacer esas inversiones, donde además tienen riesgos de consultas previas, de bloqueos. Tenemos problemas con las comunidades, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de licenciamiento ambiental, pero aquí estamos jugados con el país apostándole. Entonces, ese tema de hablar de billones sin poner en proporción los billones que invertimos anualmente me parece de verdad bastante desproporcionado, ¿sí? Y aquí estamos hablando realmente de la legalidad de un decreto, ¿sí? No estamos desconociendo la coyuntura de la costa, pero también quiero recordarles que la tarifa de generación es la misma en la costa que en el resto del país. Y en el resto del país, el sector energético también ha funcionado de manera exitosa durante los últimos 30 años. Entonces, yo creo que aquí el mensaje, vuelvo y reitero, es que las reglas de juego para un sector como este no se pueden cambiar de la noche a la mañana, y menos cuando tenemos que hacer inversiones billonarias de más de 30 años y que comprometen la prestación del servicio público esencial como es la entrega de energía eléctrica para un país que ya vivió un apagón y que durante los últimos 30 años, gracias a las lecciones aprendidas y al diseño de mercado, no nos hemos apagado. Doctor Lombana, volvamos al tema jurídico, que es lo suyo. ¿Tiene plena certeza de que este decreto va a sobrevivir a una revisión de la Corte Constitucional o incluso a una demanda que muy seguramente va a llegar al Consejo de Estado? Pues por supuesto yo no puedo anticiparme a una votación de la Corte Constitucional, pero lo que sí le puedo decir es que me llama la atención, también lo digo con profundo respeto con la doctora Gutiérrez, el que hoy pues están alarmados, pero cuando el gobierno propuso o regula el cobrarle 8 pesos a los usuarios, eso sí lo apoyaron los generadores. Entonces, veo yo hay una incongruencia, pero quiero resaltar el tema de las utilidades. Nadie está diciendo que no ganen los generadores, pero es que los generadores han ganado de manera exorbitante. Los costos en bolsa del precio de energía han tenido incrementos de un mes donde estaba 150 y pasa en un mes a 1.500 pesos, es decir, un 1000% de incremento. Yo pregunto a cualquier ciudadano, al ciudadano de a pie, al que saluda a Elvira en las calles cuando transita el trabajo de Caracol Radio y W,
¿Qué negocio aguanta una variación del 1000% de incremento en el precio el costo de la energía? Entonces, yo sí me sostengo en que el mercado de energía hasta la fecha ha sido un mercado cuasi oligopólico, donde no hay reglas de mercado. Doctor Lombana, usted tiene clientes también bancos, ¿no? Mañana le aplica a los bancos, ¿no? Pero el banco pone el precio del interés en Colombia, Julio. Yo no soy economista, pero lo dudo mucho. En cambio, aquí sí usted pone el precio en bolsa y evita las reglas de mercado. Cuando un distribuidor quiere comprar la energía, pues no se la venden directamente, sino lo llevan a bolsa. Y ahí está la ganancia exorbitante. Claro que ellos han hecho inversiones, eso no se desconoce, pero las utilidades, los montos de utilidades que estoy dando son de verdad exorbitantes, y eso no lo tienen por qué pagar los consumidores, eso no lo tiene por qué pagar el ciudadano de a pie. Yo creo en que el decreto sí tiene un riesgo muy grande, que es el riesgo del apagón, e insisto, eso no es un tema estrictamente de aire. Aquí se están buscando pagar unas deudas que se generaron después de la intervención. Doctor Julio, Lombana, esto es muy importante. Yo le tengo una última pregunta. Es que usted dijo que post-intervención. Sí, usted dijo que yo había cometido una imprecisión tremenda al decir que aire no era la única intervenida. A mí me insisten en que es la única intervenida. Tal vez si usted tiene los nombres de las otras energéticas intervenidas, yo, por supuesto, me retracto de lo que dije. ¿Pero cuáles son? Yo lo mismo. Son varias las intervenidas y no tengo en este momento los nombres, pero con gusto se los envío en cuestión de minutos. Yo creo que no. Bueno. Vale. Pero le garantizo que hay otras intervenidas. Se las mando. Doctora Natalia, ¿usted sabe de otras intervenidas? En el sector energético, no. Yo sé que hay varias pasando dificultades, obviamente, que el gobierno está preocupado, sobre todo las públicas. Intervenidas. Bueno, pues esperemos la lista del doctor Lombana. A él, muchísimas gracias, representante de Aire, y a ella, representante de Acolgen, también nuestro sincero agradecimiento. Siempre es un placer tenerla aquí en 6 AM W.